Muy buenas y bienvenidos al resumen de la etapa 4 de este Giro de Italia 2022. Seguía con la maglia rosa Van der Poel, pero estaba bastante claro que iba a tener muy complicado aguantar el día de hoy, porque terminaba en una subida que ahora comentaremos con un poco más de detalle. Como ya os he dicho, seguía con esa maglia rosa Matthew Van der Poel tras aguantarla en las etapas anteriores, que eran de contrarreloj, bastante buena contrarreloj la que hizo, y el sprint que no lo disputó. Veremos a ver hoy los favoritos como Carapaz, Simon Yates o incluso Mikel Landa, que pueden dar alguna sorpresa y dar mucho espectáculo, como Miguel Ángel López, Tom Dumoulin, que veremos a ver en qué forma física viene a este Giro de Italia, Joao Almeida, Alejandro Valverde a sus 42 años. Veremos a ver qué es lo que ocurre hoy, si son más conservadores o deciden ir al ataque desde prácticamente el inicio del puerto. Teníamos una etapa con bastante montaña, unos pequeños repechos al inicio de la etapa, una parte bastante llana, y ya a falta de aproximadamente unos 40 kilómetros empezaba a picar siempre hacia arriba, pero el puerto empezaba a falta de 22. Un puerto que tenía rampas hasta el 14%, que no terminaba de ser muy duro, pero habría que tener cuidado con los corredores favoritos porque podrían dar alguna sorpresa y atacar desde prácticamente el inicio de este Giro de Italia. Muchos ataques desde el primer kilómetro, incluso parecía que se formaba un grupo ya, pero justo cuando Miguel Ángel López lo veíamos hablar con el coche desde el inicio de la etapa, pensábamos que podría ser algún problema mecánico, pero abandonaba por problemas que tenía en la espalda. Se ve que no venía en la mejor forma el colombiano de la Astana. Incluso estas imágenes terminan recordando a las de la Vuelta del año pasado, pero por un motivo más justificado que el del año pasado. Seguían los ataques tras el abandono de Miguel Ángel López. Parecía que se podía llegar a una fuga, pero nadie se ponía de acuerdo con nadie, y eso hacía que hubiera más nerviosismo en el pelotón y algunos corredores se fuesen al suelo, como por ejemplo Aleotti, que fue el más perjudicado de esa primera caída del día, que a nadie le ha surgido mucho más que esos rasguños. Caleb Ewan, con un problema mecánico, tendría que volver a hacer un esfuerzo para volver a entrar en el pelotón. Mark Cavendish, que se quedaba a las primeras de cambio. Otra caída que afectaba también ahora a unos motoristas de la cámara. Seguía habiendo ataques por detrás y veíamos como también incluso Van der Poel y Girmay lo intentaban, pero era prácticamente imposible irse con la maglia rosa. Ya lo hizo en el Tour, así que no sería nada extraño que lo volviera a hacer en este Giro de Italia. Seguían los ataques y también seguía el desacuerdo entre los corredores, aunque al final parecía que se formó una pequeña fuga en la que estaban Oldani, Camna, Vilela, Conti, Remy Rochas, Pineda Camargo, Fetter, Cadford, Moniquet, Taramay, Lesmi, Mauro Van Sevenant y Juan P. López. Era una fuga que estaba alcanzando ya esos kilómetros sobre el pelotón que se veían esperados. Incluso llegó a estar en unos 11 minutos aproximadamente. Ahí veíamos cómo tenían que curar las heridas el coche médico, tanto a Fortunato, incluso a Simon Yates, que le afectó esa segunda caída que hubo nada más empezar el primer repecho del día. Al Alpecin no le interesaba poner ritmo en esta etapa, entonces era Lineos quien controlaba la distancia, pero sin dar un ritmo de caza junto al Trek y al Bahrein Mérida. Las cámaras nos enfocaban a los favoritos como Alejandro Valverde y Mikel Landa, por allí también nos lo enfocaron. El Bahrein, que parecía que estaba poniendo mucho empeño, veíamos que podía incluso Mikel Landa atacar, pero la fuga seguía con esos 10-9 minutos que tenían, y sí que es verdad que iba bajando cuando el Bahrein se puso a tirar más en serio que el Ineos, que también quiso colaborar poco después, y así al final la distancia con la fuga se quedó estancada en esos 7-8 minutos aproximadamente. Se disputaban ese sprint intermedio donde pasaba Bouchard por delante, que no iba a ningún lado porque no se le iba a adelantar a ningún sprinter del día anterior. Veíamos como el trabajo del equipo para volver a entrar a Mark Cavendish al grupo o mantener esa distancia y que no cayera fuera de control. Lo mismo con Caleb Ewan,
veíamos como un ataque del corredor del Alpecin, Stefano Oldani, justo antes de llegar a ese puerto de montaña. Veíamos como Mathieu van der Poel estaba ya en esa cola de pelotón, incluso descolgado prácticamente, que sus compañeros aún así lo ayudaban para intentar no perder mucho tiempo. El Ineos era el que ponía el ritmo, por delante había algo de desacuerdo y Juanpe López lo quería intentar desde el inicio de la montaña, igual un poco arriesgado, pero el español quería tirar hacia adelante ya que ponía en peligro la maglia rosa y de ponerse el líder en esta etapa. En el pelotón había un pequeño parón y Juanpe López daba casa a Oldani y tiraba hacia adelante. El español soltaba al italiano Lennart Kemna por detrás. Quería reaccionar, pero justo en ese momento Tom Dumoulin, que se quedaba, y veíamos como Lennart Kemna atacaba a los demás perseguidores de la fuga por el desacuerdo que estaba yendo entre Mauri Van Sevenant, él y Thomas de Gent. El Ineos que seguía poniendo ritmo. Y veíamos como también el siguiente en quedarse era Vincenzo Nibali, que no aguantaba mucho el italiano en la montaña. Kemna, que iba a dar caza a Juanpe López. En un segundo lo veíamos ya su rueda, se ponía a tirar. Juanpe López quería dialogar con él, finalmente era para conseguir una buena colaboración y luchar la etapa en esos últimos kilómetros. Veíamos como por detrás seguía habiendo desacuerdo, aunque atacó Wilco Kelderman sin ningún tipo de sentido. Veíamos como Juanpe López y Lennart Kemna entraban en ese último kilómetro. Veíamos como el primero en sprintar era Lennart Kemna, pero Juanpe López tenía un pequeño problema tocándole la rueda, gracias que no se fue al suelo y no perdió por eso. Estuvo a punto de irse al suelo, finalmente victoria para el alemán Lennart Kemna. Por detrás en el pelotón Richard Carapaz sprintaba para intentar sacar algunos segundos a sus perseguidores, pero no le sacó prácticamente nada y en meta les quitaron el mismo tiempo. La ilusión de Juanpe López cuando se enteraba de que era la maglia rosa, y lo más sorprendente en el día de hoy, cómo se ha soltado del pelotón Vincenzo Nibali y Tom Dumoulin, que no han aguantado prácticamente nada. Victoria finalmente para el alemán, que ha hecho un etapón junto al español Juanpe López, que se enfunda la maglia rosa por primera vez en el primer giro que corre el español. Ahí lo veíamos emocionadísimo con su compañero. Estaba súper contento Juanpe López, que conseguía su primera maglia rosa. Como ya os he comentado, victoria para Lennart Kemna, Juanpe López, Taramae, Moniquet, Van Sevenant, Leyserain, Carapaz, Bardet, Pello Bilbao. Y cerrando el top 10 de esta etapa 4 del Giro de Italia 2022, Joao Almeida, el corredor del UAE Team. Líder de la clasificación es Juanpe López, el español del Trek Segafredo, por delante de Lennart Kemna, 40 segundos a 58, Taramae, después Yates, Van Sevenant, Kelderman, Bilbao, Gonçalves, Almeida, Richie Porte y Bardet. En la clasificación de la montaña está Lennart Kemna, el primero, por delante de Juanpe López. Le saca bastante diferencia, pero veremos a ver. Mathieu van der Poel, la maglia chiclamino es para él, por delante de Girmay y Mark Cavendish. Sí que es verdad que no hay mucha diferencia, a ver si la puede aguantar. El mejor de los jóvenes es Juan Pedro López, por delante de Mauri Van Sevenant y Joao Almeida a 2 minutos. Tagliani, Weiss y Oldani son los combativos de momento de este Giro de Italia. El mejor equipo es el Bora, a 2 minutos el Intermarché y a 2:47 el Trek Segafredo. Mañana etapa de alta montaña que acaba en un llano bastante pronunciado. Y si os ha gustado el resumen de la etapa 4 de este Giro de Italia, compartir, darle like y suscribiros. Nos vemos mañana. Adiós.